y tiene que ver con este doble juzgamiento que se le hace o que se le está realizando al expresidente Ricardo Martinelli, juicio oral que inició el día de ayer. Y para hablar sobre toda esta situación que está pasando, acompaña esta mañana el abogado Jorge Torregrosa. Abogado, gracias por estar con nosotros. Y preguntan muchas personas, y usted que es abogado, en Panamá se había dado un doble juzgamiento a una persona por un mismo caso. Bienvenido, buenos días, Jorge. Sí, Jorge, sí, enciende el micrófono para escucharlo correctamente y entablar esta conversación. Ahora sí, Jorge, creo que te tenemos. Buenos días. Sí, muy buenos días, José Luis, para ti y todos los radioescuchas y que nos ven también a través de la pantalla de Next. Ante todo, muchísimas gracias. Mira, José Luis, eh, yo que recuerde, a mis 47 años, no recuerdo que se haya dado en Panamá lo que se está dando el día de hoy con el caso del expresidente Ricardo Martinelli. Hay que estar, y en ese sentido, manifestarle a la población de que si hay algo que nuestra Constitución establece con claridad meridiana, es precisamente el doble juzgamiento. En nuestro artículo 32 de nuestra Constitución establece con claridad que las personas no podrán ser juzgadas dos veces por una misma causa. Y esto es lo que exactamente está sucediendo con el expresidente Ricardo Martinelli. Y cuando vemos a los actores, cuando vemos todos los elementos que están alrededor de este caso, solamente nos lleva a pensar, José Luis, de que estamos ante un juicio político. No es posible que ya ha habido inclusive sentencias en la Corte Suprema de Justicia que hablan precisamente sobre el doble juzgamiento. Hasta hace una semana habían acciones de inconstitucionalidad que se habían presentado ante la Corte en donde precisamente se está dando a conocer este tipo de situaciones ante nuestra Suprema Corte de Justicia. Entonces, al ver que en una primera instancia o un primer juicio se declara, en este caso, el expresidente como no culpable de los hechos que se le imputaban, no podemos ahora, sobre pretexto, para mi concepto, de un capricho político, de una intención velada, de no de sacar de la carrera política al expresidente Martinelli, vemos ahora cómo se sacan del sombrero unas nulidades que inclusive van en contra de los derechos humanos y va en contra de todo principio de cosas juzgadas que consagra la Constitución y del artículo 32 que te acabo de mencionar. Sí, y esto, ayer escuchaba en el programa La Audiencia que de 150 querellantes solo son 3 que han quedado. Entonces, ¿qué veracidad tiene? ¿Qué daño pudo haber ocurrido aquí cuando vemos que de 150 han quedado 3? ¿Y quiénes son esos 3 que lo hemos visto recorrer toda esta semana los diferentes medios de comunicación? Y son esos mismos 3 que han querido continuar, pienso yo, con intereses muy poderosos, José Luis, con poderes económicos, con poderes políticos, que son los que precisamente están moviendo los hilos dentro de toda esta maraña que para mi concepto no tiene ni pie ni cabeza. Pero lo peligroso de esto, y yo siempre trato de abstraer un poco, vamos a sacar a la figura del expresidente Ricardo Martinelli, que ya está harto conocido por la población de que está siendo víctima de una persecución política. Vamos a pensar que sea cualquier otro panameño o cualquier otro objetivo por parte de estos grupos. Entonces ya vamos a sentar un precedente funesto, porque como bien lo mencionabas al principio de la entrevista, José Luis, no recordamos que ha existido en este país una situación como esta de doble juzgamiento.
Y adicionalmente a eso, que se haya violentado tratados internacionales, que ya inclusive la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fallado a favor del expresidente Martinelli e inclusive ha estado imponiendo medidas cautelares al Estado panameño precisamente por estas violaciones. Entonces, nos encontramos ante un precedente de verdad nefasto y que hoy es el presidente Ricardo Martinelli y mañana puede ser cualquiera de nosotros, José Luis. Porque Jorge, llama la atención la manera tan acelerada en que se ha querido realizar este segundo juicio por el mismo caso, pero si uno se va a los otros casos, por ejemplo, casos de familia, que deben ser los más sencillos de resolver, se demoran a veces hasta 2 años, cuando menos 1 año y medio. Entonces aquí vemos que hay una velocidad. Por ejemplo, también veíamos en el caso del joven El Tachi cuántos años tuvo que esperar para que le dieran una medida cautelar distinta o sea, una condena distinta para que él pudiera seguir estudiando. Vemos casos todavía que hay personas detenidas que ni tan siquiera se le ha dicho una fecha de audiencia y tienen más de 2, 3 años de estar detenidos preventivamente. Ahí es donde siempre hemos manifestado la selectividad con que se ha tocado este caso. Yo creo que es bastante sospechoso la forma acelerada en que lo han querido hacer. Todo pareciera indicar que para algunos el tiempo se le está viniendo encima y lo que necesitan es precisamente que haya una condena al expresidente Ricardo Martinelli que no le permita ejercer sus funciones políticas a futuro. Yo creo que ese es el temor de algunos. Yo siempre trato de, cuando hablo de este tema, hablarlo con toda la objetividad, porque más allá, y yo vuelvo, insisto, más allá de la figura de Ricardo Martinelli, hoy es él, mañana puede ser cualquier panameño que de alguna manera se le violente de forma abrupta sus derechos constitucionales y que no podemos en este país, que es un país que respeta o que debe respetar las normas y la Constitución, permitir que hechos como este se continúen dando, porque los que quedamos nosotros violentando la seguridad jurídica vamos a hacer a este país. Aquí no va a venir ningún empresario a invertir a este país al ver las situaciones que se están dando en materia de justicia, o la selectividad que se le da y la celeridad que se le dan a algunos casos que sean de interés por parte de grupos económicos y actores políticos. Porque Jorge, ahí vemos casos como el CENIAF. No fue hasta ayer cuando conocimos que se le formularon e imputaron cargos a algunas personas por este tema de las bolsas de comida, donde se le dictaron medidas cautelares, para que veas cómo va cumpliéndose el proceso y en este caso no. ¿Cuánto nos cuesta a los panameños este tipo de audiencia? Has puesto varios puntos interesantes, José Luis. Aquí no sabemos absolutamente más nada de dónde están avanzando las investigaciones por las violaciones a las niñas en el CENIAP. Aquí no sabemos, aquí no se habla siquiera del caso de la Lotería Nacional de Beneficencia, un escándalo para mí, uno de los más vergonzosos en materia de corrupción. Aquí no, apenas estamos panameños conociendo de forma pero muy tenue el tema de las bolsas de comida. Ya no se habla del centro de vacunación clandestino. En fin, he puesto 4 casos específicos en donde la población ha resultado indignada por estos hechos y casos de corrupción que pareciera ser que van a pasar desapercibidos, pero le da más importancia entonces al caso del expresidente, que ya fue juzgado y que ya fue declarado no culpable y que de alguna manera creyentes ya se han salido de este proceso porque entienden realmente de que el presidente ya fue juzgado y ya hay una sentencia en firme con respecto a este caso. Así que es peligroso lo que está sucediendo y yo realmente estoy muy preocupado por el rumbo que está llevando
nuestra justicia y que apelamos a las autoridades judiciales de que no se dejen torcer por aquellos intereses que solo les importa sus propios intereses y que no están enfocados en resolver los problemas a este país. Porque también es un sistema, Jorge, que no ha sido tan modernizado y se gasta tanto dinero en copias, en sacar papeles, en esas carpetillas, se gasta dinero y que es dinero de nosotros, de todos los panameños, en realizar esta audiencia. ¿Se tiene un aproximado de cuánto se gasta en esto? Muchísimo dinero, José Luis. Y es importante lo que manifiestas porque todavía estamos viviendo los resabios del periodo de persecución y venganza del expresidente Juan Carlos Varela. Todas estas investigaciones amañadas, todas estas investigaciones que proceden del Ministerio Público tienen definitivamente que un costo económico importante para el país, para la sociedad, porque al final todo esto se paga a razón de los impuestos que todos los panameños pagamos y que todos estos casos que al final en gran parte de esos no han resultado en absolutamente nada, vemos cómo estos costos se trasladan directamente a los impuestos que todos pagamos. Entonces realmente, José Luis, como bien lo manifiesta, es un costo que está pagando todos los panameños al ver este tipo de investigaciones amañadas y que con todas luces vicios de nulidades y que la mano del gobierno anterior está directamente metida en ello. Jorge Torregrosa, abogado, esta mañana con nosotros hablando sobre este doble juzgamiento al expresidente Ricardo Martinelli. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Gracias a ustedes.